mejor sabor de la tierra está en Iberpro, en la calle Marqués de Albaida de Trujillo. Iberpro le ofrece todo tipo de derivados del cerdo ibérico con su sello de garantía y al mejor precio. Además, dispone de ternera, cordero, pollo y una amplia gama de productos extremeños como quesos, vinos, licores y dulces, entre otros muchos. Iberpro, en Marqués de Albaida de Trujillo y también en el cruce de Torrecillas de la Tiesa, en la autovía A5, con matadero, secadero y fábrica propia. Iberpro, la calidad del producto ibérico, con el mejor sabor. Millas, tu nueva tienda de mercería y labores en Trujillo. En mercería encontrarás leotardos de todos los colores y calcetines para niños, panties de señora y calcetines de caballero. Materiales para labores, telas, kits, accesorios, hilos y todo lo que nos pidas. Impartimos cursos de corte y confección, patchwork, trajes regionales y monográficos en turnos de mañana y tarde, flexibilidad de horarios. Millas, en la calle Margarita de Iturralde 48, Trujillo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al acto inaugural de la 42ª edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, que se van a celebrar en nuestra ciudad desde hoy mismo y hasta el próximo día 29 de septiembre. Esta edición está dedicada a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico. Las sesiones de trabajo queremos recordarles que comenzarán mañana martes a partir de las 5 de la tarde en el conventual La Coria. Y con esto damos paso a las palabras de bienvenida y apertura de este acto inaugural por parte de doña María del Rosario Alvarado Ollas, presidenta de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura y Centro de Iniciativas Turísticas. Buenas noches a todos. Estimadas autoridades y distinguido público, nos encontramos un año más, de nuevo aquí en este bello y decimonónico Salón de Plenos, para dar comienzo a la 42ª edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, dedicados a conmemorar el 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por nuestro paisano Vasco Núñez de Balboa. Por parte de nuestra asociación, el poder sumarse a esta conmemoración constituye un honor, que todos nosotros asumimos gustosamente. Estas dedicaciones anuales parece que nos inyectan el optimismo indispensable para realizar las cosas con renovada ilusión, con el mismo optimismo de los primeros años. Después de pasar por años de grandes dificultades y carencias, hemos vivido una larga época donde, gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, se ha conseguido afianzar la labor cultural, destacando la continuidad en las sucesivas ediciones de los coloquios, la difusión de la labor de los investigadores a través de nuestra página web, que para que todos lo conozcáis es nueva y es cdhtrujillo.com, y la publicación cada año en el formato tradicional del libro y las separatas de las actas de los coloquios históricos de Extremadura. Queremos reconocer de manera explícita la labor y el apoyo de nuestros patrocinadores, don José María Pérez de Rasti Narváez y la Fundación Obra Pía de los Pizarros, y de nuestros colaboradores, excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, Fundación Xavier de Sala y Centros y Profesores y Recursos de Trujillo, de la Consejería de Educación. No podemos olvidar a los cerca de 2.000 ponentes e investigadores que desde 1971 vienen aportando su trabajo a estos coloquios. A todos ellos, gracias sinceras. Gracias también al Parlamento de Extremadura por la edición de las actas del año anterior, dedicadas a Extremadura y la Constitución de 1812 en el bicentenario de su promulgación. Y en palabras de su presidente, don Fernando Manzano, este libro contribuye de forma rigurosa y exhaustiva a incentivar el conocimiento de nuestro pasado y surge de la pasión de los historiadores extremeños por hallar los hechos que han forjado el carácter de nuestra región. No queremos terminar este acto sin tener un recuerdo para Pepe Lozano, que fue coordinador de estos coloquios. Y desde aquí, para todos, me gustaría que le diéramos un aplauso, que está aquí parte de su familia.
Por nuestra parte, mantenemos nuestro compromiso y nuestra ilusión. Esperamos la colaboración de todos ustedes para que en lo posible los coloquios históricos de Extremadura sigan celebrándose año tras año. Muchas gracias. Toma la palabra a continuación el ilustrísimo señor don Alberto Casero Ávila, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas de nuestra ciudad y responsable de la Asociación Coloquios Históricos de Extremadura. Queridísima directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura, Pilar Merino, gracias por tu presencia esta noche aquí para dar realce y mostrar el compromiso del Gobierno de Extremadura con la celebración de estos coloquios históricos de Extremadura, los primeros que se celebraron en nuestra región dedicados al ámbito de la investigación y del conocimiento de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Autoridades, resto de autoridades que nos acompañáis, miembros de la directiva de la asociación, ciudadanos y ciudadanas de Trujillo, compañeros y compañeras. Es para mí una profunda satisfacción el poderme dirigir un año más a todos vosotros en la inauguración de estos coloquios, en estas primeras palabras que sin ninguna duda pueden glosar lo que va a suponer esta semana de estudio, esta semana de conocimiento y esta semana, en definitiva, de puesta en común de lo que a lo largo del año muchas de las personas que participan en estos coloquios como ponentes y los que participáis como oyentes vais, en definitiva, a realizar. Este año los coloquios están dedicados a la figura insigne del extremeño Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa es uno de los personajes, sin ninguna duda, más importantes del siglo XVI en la historia de España, yo diría que en la historia universal. Núñez de Balboa representa un paso sustancial en lo que supone el descubrimiento de América a finales del siglo XV, y más allá de lo que los trujillanos estamos acostumbrados, fundamentalmente la figura de conquistadores, Núñez de Balboa supone la figura de un descubridor, de una persona del Renacimiento en su más amplio sentido. Núñez de Balboa representa en el hecho del descubrimiento del Pacífico no solo una extensión del territorio por aquellos entonces de la corona de Castilla, sino que además Núñez de Balboa supone un avance sustancial para el conocimiento. Núñez de Balboa supone un avance sustancial para que eran los hombres de armas en la época renacentista en nuestro país. Estoy convencido de que el ponente que dará la conferencia inaugural glosará de manera magistral la figura del jerezano Núñez de Balboa, pero no quiero dejar de hacer aquí algunos apuntes sobre su figura y su relación con nuestra ciudad. Se preguntaban algunos por qué la exposición fundamental que este año el Gobierno de España, junto con el Gobierno de Extremadura, ha puesto en marcha para celebrar el 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, se celebraba en la ciudad de Trujillo, si Núñez de Balboa no era de aquí. Hay que recordar que Pizarro fue uno de los lugartenientes que acompañó a Núñez de Balboa en aquellas gestas del descubrimiento de Centroamérica, y que desde allí fue desde donde luego nuestro paisano Francisco Pizarro marchó a la conquista del Imperio Inca, pero que mucho de lo que hizo y desarrolló en posteriores etapas Pizarro fue aprendido de la mano de su jefe por aquellos entonces, que era Núñez de Balboa, que, como he dicho anteriormente, fue un hombre que, adelantado a muchos de los españoles de aquella época que se dedicaban a las armas, no solo tuvo un carácter eminentemente militar, sino que también tuvo un carácter muy importante en el mundo científico y cultural. El descubrimiento del Océano Pacífico es, sin ninguna duda, la constatación de muchas evidencias que durante mucho tiempo muchos llevaban afirmando y que les habían costado el retractarse. El descubrimiento del Océano Pacífico es un hecho cultural y geográfico sin precedentes en la historia, y que una vez más fue hecho por un extremeño. Además, la figura de Balboa, a diferencia de otras, es una figura muy respetada en Panamá, que es donde él hizo la mayoría de sus gestas militares y desde donde evidentemente descubrió el Pacífico, que luego, unos siglos más tarde, generaría la construcción de ese canal, que sin ninguna duda es uno de los elementos
fundamentales de la geografía y de la economía, y yo diría que incluso de la geopolítica, ¿no?, del siglo XX y sin ninguna duda del siglo XXI. Por lo tanto, un extremeño que da nombre a la moneda de un país que ahora mismo es uno de los más dinámicos del mundo, un extremeño que tiene una estatua en uno de los lugares principales de Ciudad de Panamá, y un extremeño al que los panameños están, sin ninguna duda, celebrando a lo largo de este año con todos los honores que se merece. Estos coloquios históricos, que siempre se han caracterizado por dar énfasis a la cultura y al patrimonio, no solo de Trujillo, y ese es un elemento muy importante que hace más grande aún a esta asociación, sino a toda Extremadura, no podía dejar este año de celebrar estos coloquios sin dedicárselos a la figura de Núñez de Balboa, que, como digo, está íntimamente relacionado a la historia de Trujillo. Sería difícil que hoy pudiéramos contar mucho de lo que contamos de Trujillo, sería difícil que hoy pudiéramos contar mucho de lo que contamos de Pizarro u otros personajes que le siguieron si no hubiera existido, si no hubiera tenido su lugar en la historia la figura de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa representa mejor que nadie que la audacia unida al conocimiento, que la valentía unida al esfuerzo y a la constancia son sin ninguna duda elementos fundamentales para hacer grandes gestas. Por lo tanto, aprendamos el mensaje que Núñez de Balboa nos manda, aprovechemos lo que Núñez de Balboa dio y trajo a Europa, y sin ninguna duda seamos capaces de aprovechar lo que hoy, aquello que Núñez de Balboa en algún momento bautizó como Nueva Castilla, pues sea sin ninguna duda, como he dicho, uno de los elementos fundamentales de la economía mundial, como es Panamá. Mis mejores deseos para todos los que participan en estas jornadas como ponentes, que las disfruten aquellos que tienen la oportunidad y el tiempo para disfrutarlas como oyentes, y que sigáis contando con el Ayuntamiento, con este decimonónico salón, como decía su presidenta, para seguir celebrando estos coloquios históricos que son un hito más en la vida cultural y social de Trujillo y que sin ninguna duda representan todo aquello que esta ciudad merece ser. Permitidme también que tenga palabras de especial agradecimiento para la figura y de recuerdo para la figura de José Lozano. La presidenta se ha adelantado en ese agradecimiento. Mis primeros recuerdos de los coloquios históricos de Extremadura son fotos del Comarca en las que las figuras de Juan Antonio de la Cruz, Pepe Lozano, u otras de las que están aquí presentes, por suerte todavía, María Teresa Pérez Ubizarreta, o otros muchos, don Ramón, eran las imágenes que aparecían junto a los textos que ilustraban los resúmenes de esos coloquios históricos de Extremadura. Por lo tanto, vaya mi recuerdo este año para él, pero para tantos trujillanos que han hecho posible que se celebre una 42ª edición de estos coloquios históricos. Nada más y muchísimas gracias. Y precisamente para terminar el turno de intervenciones de esta 42ª edición de los coloquios históricos de Extremadura, tomará la palabra la ilustrísima señora doña Pilar Merino Muñoz, directora general de Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Buenas noches, señora presidenta de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, don Esteban Mira, mi querido alcalde de esta hermosa ciudad de Trujillo, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias públicamente a los organizadores de este coloquio por haber contado con la Consejería de Educación y Cultura para inaugurar estos 5 días de debate. Como directora general de Patrimonio Cultural, me gustaría hacer unas reflexiones sobre el mismo, y ello aun a sabiendas de que me puedo alejar quizás de lo que se pudiera esperar en un discurso para esta ocasión. Pero en una ciudad como Trujillo, conjunto histórico, y aprovechando que tengo ante mí un auditorio sin duda alguna con gran sensibilidad respecto al patrimonio, me había parecido una buena idea exponer brevemente algunas líneas de actuación que estamos siguiendo en el actual equipo de gobierno de Extremadura en torno a la gestión del patrimonio cultural. A día de hoy, en el ámbito de los estudios patrimoniales,
el espacio geográfico y el paisaje constituyen, a la hora de abordar los recursos que un país tiene en esta materia, constituyen dos ejes fundamentales. Extremadura no está ajena a esta confluencia de paisajes y de espacio geográfico. Pero esta confluencia nos lleva a una dimensión que nos abre al viajero. La perspectiva que el viajero tiene respecto al patrimonio no es una visión abstracta, es absolutamente diferente a la que pueden tener los visitadores de los museos. El viajero tiene una percepción especialmente participativa y, lógicamente, está condicionada por ese habitar el espacio. Al viajero le interesa fundamentalmente el lugar y le interesa saber cuáles son las referencias necesarias para situarse en el mismo. Por eso debe de tener las claves de la historia y de las huellas del pasado. La pregunta que nos surge al hilo de este planteamiento es cómo podemos relacionar la historia, el patrimonio y el territorio. Pues bien, creemos que dicha relación pasa por la gestión integral del patrimonio cultural, una gestión que abarca el conocimiento, la investigación, la protección legal, la restauración y, por supuesto, su difusión, tanto en el ámbito de la comunidad científica como en el ámbito de todo el espectro de la sociedad. Estos globalmente entendemos que pueden ser, es decir, son de hecho los ejes que marcan nuestra hoja de ruta, pues entendemos que solo preservando los atributos patrimoniales y los significados históricos, antropológicos y simbólicos podremos alcanzar el objetivo que nos proponemos, un objetivo que no es otro que ofrecer a los ciudadanos los elementos patrimoniales con calidad, para que transiten y habiten nuestro territorio, transiten y habiten nuestro patrimonio y nuestra historia. Cuando se habla de patrimonio, normalmente solemos remitirnos a las salas de los museos, a las colecciones expuestas en los mismos, a las catedrales, a las iglesias, pero casi siempre olvidamos la perspectiva investigadora. Un trabajo, la mayoría de las veces, callado, pero que es fundamental para que podamos ser capaces de relacionar la ciudad, el casco histórico o la agricultura, ¿por qué no?, con la historia y con el arte. Por todo ello, el patrimonio es más y debe de ser entendido como una lógica estructural que es capaz de darnos y de cubrir dos aspectos fundamentales, que son, por una parte, una sostenibilidad adecuada de los recursos patrimoniales y, por otra, el entender estos testimonios patrimoniales, esas ruinas, entre comillas, como un motor capaz de generar una transformación. Pues bien, desde este convencimiento y desde estas premisas es desde las que planteamos la gestión del patrimonio cultural, y lo hacemos en los siguientes términos. En primer lugar, como un proyecto integral en el territorio, implicando a la naturaleza, al medio físico, así como a los monumentos o a la apropiación del hombre en la construcción de los espacios patrimoniales. De ahí que nosotros tengamos como objetivo crear espacios donde estos conceptos se materializan, y lo hacemos a través de ejemplos concretos. Por ejemplo, con la creación de esos espacios culturales en los que los parques culturales, en los que queremos incentivar diversas acciones sobre todo el conjunto patrimonial, o las acciones concretas como las que podemos estar llevando a cabo, acciones transversales con la Dirección General de Medio Ambiente o con la Dirección General de Desarrollo Rural. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la recuperación que estamos llevando a cabo del espacio de Bonal de Ibor, concretamente en el ámbito donde se encuentran los testimonios patrimoniales de Talavera la Vieja. En definitiva, lo que pretendemos es establecer vínculos territoriales para hacer más solidario el espacio y garantizar la diversidad cultural y la biodiversidad natural. Pero también concebimos el patrimonio desde una perspectiva productiva.
trabajando desde un planteamiento que tenga presente el poder poner en pie políticas de empleo, lo que nos lleva a establecer la conjunción entre diversos planes patrimoniales, tanto municipales como comarcales, turísticos o ambientales, que articulen la historia y el espacio. Y destacamos en este sentido los trabajos que estamos llevando a cabo con respecto a los itinerarios culturales europeos en los que estamos poniendo en valor las pinturas rupestres, o los que estamos iniciando actualmente con el megalitismo como una arquitectura capaz de unirnos y de articularnos territorialmente. Pero lógicamente, al habitar un espacio, al hablar de investigación, tenemos que plantearnos también la cuestión de la vertiente educativa. Lógicamente, la educación y el patrimonio es hoy, estamos integrados en la Consejería de Educación y Cultura, es un eje importante de nuestra acción política. La educación es conocer, comprender, valorar, sabiendo que tenemos la obligación de transmitir un legado a las generaciones venideras. El patrimonio, para una región como la nuestra, es ante todo un recurso social y económico, al que además se añade el valor de nuestra propia identidad. Estamos convencidos en la Consejería de Educación y Cultura que la suma formada por el recurso social más la pluralidad al entender el concepto de patrimonio, material, inmaterial, etnográfico, etcétera, más educación, más investigación, conforman no solamente la base para hacer buenos ciudadanos, sino también esta suma sirve para proyectar, sin duda alguna, un futuro con multitud de salidas para esta región. Nuestro esfuerzo, en definitiva, va dirigido a aprovechar de manera didáctica el recurso, que debe de relacionarse, en todo caso, con procesos de desarrollo económico, social y cultural. También entendemos que la visión del patrimonio, desde el punto de vista educativo, está estrechamente relacionado con otras disciplinas, como son la historia, la geografía, el arte, las artes plásticas, la música, la lengua, la economía y, por supuesto, la biología, entre otras. Y precisamente es en este cruce de información en el que debemos de recurrir para que todo aquello que nos proporcione la pedagogía y la tecnología nos sirvan para poner a disposición de los procesos educativos. Y me refiero a las webs, a las guías pedagógicas, a los catálogos, a los grupos y líneas de investigación que se puedan desarrollar en la universidad o fuera de ella, a las escuelas o los talleres de formación, a las jornadas didácticas o a determinados proyectos, entre los que destacamos, por ejemplo, el proyecto de la Escuela Adopta un Monumento, que tanto éxito ha tenido en Mérida y que queremos trasladar a toda Extremadura. En fin, toda una serie de recursos que determinan el hecho de que el concepto de patrimonio sea a día de hoy tan absolutamente diferente de lo que fue apenas hace una década. Hoy no solamente basta el concepto, sino que también incorporamos la actitud y los procedimientos. Por último, me gustaría hablar del proceso de internacionalización de nuestro patrimonio que estamos llevando a cabo desde el inicio de la legislatura. Y lo ponemos de relieve en toda suerte de exposiciones, seminarios, coloquios, jornadas, y a través de estos procesos de internacionalización de nuestra cultura queremos poner a disposición de los interesados más allá de nuestras fronteras, de nuestros corredores históricos, y trasladarles la idea de que todavía aquí en Extremadura podemos encontrar zonas intactas y que son absolutamente atractivas para el viajero centroeuropeo. Acciones como la Semana de Extremadura es Cultura, que llevamos en el pasado mes de marzo a Berlín, estuvimos en el Instituto Cervantes, fue un rotundo éxito. Tanto es así que el Ministerio de Educación y Cultura lo ha asumido, este proyecto, dentro de la globalidad de acciones que tiene previsto llevar a cabo en la Mostra España en Portugal. Por tanto, estaremos en Lisboa el próximo mes de noviembre con ese programa de Extremadura es Cultura. Por último,
quisiera poner de relieve la importancia del patrimonio como generador de empleo. Las actuaciones con la creación de puestos de trabajo durante un periodo temporal relativamente amplio o la formación de profesionales en colaboración con la Dirección General de Empleo, tal y como se ha hecho en Medellín o en Reina, son sin duda buenos ejemplos. Pero también hemos de tener en cuenta los contratos de mantenimiento o las labores de difusión del patrimonio con el apoyo de los ayuntamientos o de las agrupaciones locales. En definitiva, toda una suerte de contratos directos o indirectos propiciados a partir del patrimonio. Lógicamente, mención aparte merece la potenciación del turismo cultural vertebrado a partir de determinadas rutas patrimoniales, la Vía de la Plata, el Tajo Internacional, castillos, juderías, o por citar unos ejemplos consolidados, o, por ejemplo, también la ruta más reciente de los descubridores por hilar, con la que sin duda será una conferencia magistral que sobre Vasco Núñez de Balboa y su visión desde el siglo XXI nos va a ofrecer a continuación el doctor don Esteban Mira. Y para concluir, me gustaría señalar que, a mi entender, el futuro del patrimonio extremeño debe de plantearse en un sentido integral, como una acción amplia que englobe otros ámbitos: los elementos naturales y los elementos culturales, los elementos patrimoniales heredados y el patrimonio que actualmente se está generando, el patrimonio que se está creando ahora mismo. Vamos a ver, la creación de hoy es sin duda alguna el patrimonio de mañana. Entonces, todos estos aspectos son en definitiva las señas de nuestra propia identidad y han de ayudar para establecer un nexo claro entre patrimonio y recursos, contemplando, como es natural en esta unión, la investigación, el debate, la formación y las relaciones interdisciplinares. Ello, consecuentemente, implica que contemos no solo con las instituciones públicas, sino también con las instituciones privadas y con otra serie de colectivos fuera de la Administración. Debemos impulsar, sin duda alguna, y en ello estamos, la participación de las diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, redes culturales, para comprometernos aún más y para crear un tejido social que sea motor de desarrollo. Pues bien, creo que desde esta perspectiva, estos coloquios históricos que hoy inauguramos y que son claves para entender nuestro pasado son, sin duda alguna, el mejor ejemplo que podemos encontrar. Un ejemplo donde se une la iniciativa privada y la pública, donde se entrecruzan la demografía, pero también las ermitas, las sinagogas, la Reconquista, el magisterio, el problema agrario o la guerra civil. En definitiva, todo un universo que tiene un denominador común: Extremadura. Por tanto, muchas gracias y que disfruten en esta 42ª edición de los Coloquios Históricos de Extremadura. Muchas gracias a todos por su atención. ¡Feliz coloquio! Para completar este acto, nos disponemos a continuación a escuchar la lectura inaugural a cargo del doctor don Esteban Mira Caballos, que versará sobre Vasco Núñez de Balboa, una visión desde el siglo XXI. Para todos aquellos que aún no sepan quién es Esteban Mira Caballos, decirles que se licenció en Historia de América en 1990 y se doctoró en la misma especialidad en 1995, obteniendo la máxima calificación. Ha sido becario de formación de personal, investigador de la Junta de Andalucía y profesor visitante en el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Chile. Está especializado en las relaciones entre España y América. En el siglo XVI, habiendo publicado 17 libros, así como diversas colaboraciones en obras colectivas, congresos y revistas de investigación españolas, alemanas, dominicanas, ecuatorianas, estadounidenses, chilenas. Entre sus publicaciones recientes figuran sus biografías sobre Hernán Cortés y Hernando de Soto, así como un reciente ensayo titulado Imperialismo y Poder.
Asimismo, ha colaborado en el Diccionario Biográfico Español, en el volumen 1 de Una historia general del pueblo dominicano y en el volumen 2 de Una nueva historia militar de España, editada por el Instituto de Historia Militar de Madrid. Pues con todo ese bagaje, Esteban Mira Caballos nos descubrirá aspectos muy interesantes en esta lectura inaugural. Vasco Núñez de Balboa, una visión desde el siglo XXI. Bueno, buenas noches. Es para mí un verdadero placer estar aquí en Trujillo, en este magnífico salón de plenos del Ayuntamiento de Trujillo, para dar esta conferencia inaugural de estos coloquios históricos de Extremadura. Y digo que me satisface especialmente porque yo llegué a estos coloquios históricos allá por los 25 coloquios invitados por el recordado Juan Antonio de la Cruz, y desde entonces he estado viniendo de forma más o menos ininterrumpida. Recuerdo que aquel año gané el premio de la Fundación Javier de Salas para jóvenes investigadores y llegué con los nerviosismos propios de un joven investigador, a sabiendas que aquí en Trujillo pues habría personas que sabían más historia que yo, como así ocurrió. Así que 2 décadas después me veo aquí en estos coloquios históricos, pues haciendo la conferencia inaugural. Por eso ya digo que me satisface especialmente, porque yo de alguna forma me siento en deuda con estos coloquios, porque he crecido como historiador pues a la sombra de ellos, ¿no? De mi conferencia quería decir un par de cosas antes de empezar el desarrollo. Es una conferencia crítica, ¿eh? Algunos que me conocen saben que me muevo dentro de la corriente crítica del americanismo y no puedo eludir la crítica porque está dentro de mi formación, de mi línea de trabajo habitual. Sin embargo, también quiero deciros que es obvio que admiro tanto el fenómeno de la conquista como los conquistadores. Nadie dedica toda una vida, 2 décadas que llevo y probablemente seguiré las próximas décadas, 2 décadas de su vida o una vida entera a un fenómeno y a unos conquistadores por los que en el fondo no siente de una forma u otra una gran admiración, ¿eh? O sea que, os quiero decir, es crítica, pero si tenemos paciencia, pues iremos viendo al final, desgranando, contextualizarlo al conquistador en su época, en su momento, e iremos comprendiendo todos esos hechos, ¿no? Yo creo que después de 500 años, se cumplen 500 años del descubrimiento del Mar del Sur, y creo que se impone una mirada crítica desde nuestro tiempo. Dijo Fernand Braudel que toda historia es hija de su tiempo, en tanto en cuanto pretende dar respuesta a los problemas del tiempo en que fue escrita. Por tanto, yo creo que urge replantear una nueva historia de la conquista y del descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en particular. Erich Hobsbawm, historiador también recientemente fallecido, decía que vivíamos una época neodescriptiva donde volvía a reimplantarse una historia mitológica en base a héroes y a santos, ¿no? Y por tanto, yo creo que es obvio que la historia, como nos la han contado hasta ahora, o en buena parte, no fue exactamente así como tendremos ocasión de ver a lo largo de esta noche. Pero no pasa nada, las cosas fueron así y no pasa absolutamente nada. He dividido la conferencia en 2 partes. En primer lugar, voy a hablar brevemente, no me quiero extender mucho, porque además, serán 10 o 15 minutos hablando de la conquista en general y de los fenómenos imperialistas, y después me centraré ya concretamente en Vasco Núñez de Balboa. Como bien sabéis, como bien sabemos todos, desde los orígenes de la civilización ha existido una visión de la historia única y además excluyente. Las cosas ocurrieron de una forma determinada y cualquier visión alternativa era opuesta a la verdad. Y esta verdad indiscutible siempre se ha impuesto desde el poder. El Imperio Romano dispuso de sus propios historiadores, el Imperio de los Habsburgos, por supuesto, también, y el actual capitalismo neoliberal también cuenta con sus historiadores burgueses. Todos los imperios crearon una estructura teórica tendente a justificar ante sus ciudadanos la expansión. Fijaos, esto que os puede parecer tan progresista o tan moderno o tan avanzado, pues no lo es. Cornelio Tácito, en el siglo I después de Cristo, o sea, hace 2000 años, en sus historias, dijo que todos los pueblos que se habían impuesto sobre otros lo habían hecho bajo el pretexto de llevarles la libertad. O sea que dijo Cornelio Tácito en el siglo I después de Cristo, hace 2000 años, exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora, ¿eh?
Bueno, pues esa es un poco la idea. Ginés de Sepúlveda, en el siglo XVI, también destacó la importancia de la ocupación de España por parte de los romanos, porque él decía que aunque pudo traer algunos perjuicios, trajo una cosa tan buena, bueno, como es el latín y la cultura romana, ¿no?, que después acabó derivando en lo que es el castellano, ¿no? Igual de positivo, pues había sido la ocupación de América por parte de Europa, ¿no?, y particularmente del Imperio de los Habsburgo. En el siglo XIX hubo auténticos cantores de la expansión imperial, sobre todo a partir del libro de Charles Darwin, de la evolución de las especies, que él nunca se refirió al hombre, pero todo el mundo interpretó que los grupos más civilizados, entre comillas, terminarían ocupando, exterminando y asimilando a las razas inferiores. En particular, en relación a la conquista, ha prevalecido siempre una historia gubernamental, una etapa considerada sagrada e intocable, uno de los signos de identidad de la patria hispana. Y, por supuesto, se basó una serie de mitos, evidentemente Colón, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Hernando de Soto y, como no, Vasco Núñez de Balboa. Y por sorprendente que parezca, esta leyenda apologética se ha mantenido hasta el siglo XXI. Esta entendía la conquista como una gesta de guerreros, héroes y santos que ensancharon los dominios de la civilización y de la cristiandad. Fijaos, hace ya más de medio siglo, el marqués de Polavieja dijo lo siguiente, dice: son tiempos de honra y gloria de la especie humana, porque España conquistó las Indias occidentales y orientales, protegiendo y conservando a los vencidos, y colonizó, dando sin tasa cuanto de bueno y grande tenía en su vida intelectual y moral, que era mucho. Eso lo dice el marqués de Polavieja. En los años 80, Francisco Morales Padrón, profesor mío en la Universidad de Sevilla, a quien admiro, recientemente fallecido, a quien admiro por supuesto y sigo admirando su obra, aunque no comparto todos sus postulados, decía que la conquista fue la última cruzada, la conversión de España en historia universal. Y nuevamente, en 1999, Mario Hernández Sánchez Barba, un catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, muy influyente por supuesto, en 1999 afirmó lo siguiente, lo tomo directamente de su libro, dice, es breve, dice: la principal motivación de los conquistadores fue la acción evangelizadora y cultural sobre aquellos indios, causantes precisamente, con sus reiterados ataques y sublevaciones, de un latente y constante estado de guerra. O sea, a ver si lo entendemos. O sea, la principal motivación de los conquistadores fue la acción evangelizadora y cultural. Y si después hubo guerras en América, se debió a que los indios se levantaban contra el poder español y provocaban un continuo estado de guerra. Bueno, pues esta es la opinión que tiene Mario Hernández Sánchez Barba y una gran parte de la historiografía americanista todavía en nuestro país y en muchos otros sitios de Europa. A mí no me gusta este tipo de historia, por eso hace tiempo que vengo releyendo libros y documentos para reinterpretar esta sangrante parcela de nuestra historia. Fijaos, os muestro ahí, la diapositiva no es muy buena, bueno, es mala, pero aparece la ciudad de Tenochtitlán, la capital de la Confederación Mexica, del Imperio Azteca, para entendernos todo. ¿Saben cuántos habitantes tenía Tenochtitlán cuando llega Hernán Cortés en 1521? No nos ponemos de acuerdo los historiadores y los arqueólogos, pero entre 200.000 y 500.000 habitantes. Tenochtitlán, la ciudad lacustre, rodeada de lagos. Aun tomando la cifra más baja, los 200.000 habitantes, era la ciudad más grande de Europa, seguramente más grande del mundo. Habría que ver si en China había alguna superior. Sevilla entonces tiene unos 65.000 habitantes y era la ciudad más grande de España. O sea, lo que quiero decir, que tenemos un poco la idea que lo que se conquista en América pues son grupos salvajes, aymaras, mapuches, indios cuevas como los de Vasco Núñez en Panamá. No, también caen ciudades, caen reinos, caen estados, caen confederaciones, caen imperios, todo eso también cayó. Durante demasiado tiempo se ha venido sosteniendo por la historiografía que la conquista de América fue muy beneficiosa para los europeos como para los indios. Sin embargo, la conquista, como se entendió en el siglo XVI, fue tan provechosa para Europa como destructiva y asoladora para el mundo indígena. Esta es la ciudad sagrada de Cholula, se ven uno de los centros ceremoniales, otra de las ciudades de los aztecas. Bueno, el problema es que esta historia de héroes y santos no se la cree nadie ya. Por eso yo creo que urge replantear nuestros posicionamientos para hacerlos más creíbles.
Extremadura se ha prodigado en obras clásicas sobre la conquista y los conquistadores, clásicas y brillantes, ¿no?, como las de Publio Hurtado, el Conde de Canilleros, Vicente Navarro del Castillo, Rubio Muñoz Bocanegra. Títulos como La epopeya de la raza extremeña en Indias o La tierra donde nacían los dioses, aunque no se trataba de dioses, aunque los propios indios lo creyesen, sino hidalgos venidos a menos que habían tenido que marchar a varios miles de kilómetros de la tierra que los vio nacer para buscarse un futuro que no tenían en su tierra, ¿no? Una realidad que desgraciadamente volvió a repetirse en el siglo XX cuando casi 1 millón de extremeños abandonó Extremadura, y desgraciadamente no tiene nada de particular que vuelva a suceder en los próximos años, que algunos de nuestros hijos tengan que marchar al extranjero, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es un poco la realidad, y hay que asumir las cosas por duras que éstas sean, y no pasa nada. Esto no tiene ninguna implicación ni con tendencias ideológicas actuales ni con partidos políticos, no tiene nada que ver con eso, forma parte del pasado, y el pasado hay que asumirlo como fue, sin ningún tipo de problema. Fijaos, el terror como estrategia. Os cuento y lo intentaré contextualizarlo. En América la conquista tuvo 2 características. Una, la gran desigualdad técnica y táctica entre españoles e indios, entre conquistadores y conquistados. Técnica y táctica. Yo, hablando con algunos compañeros, algunos colegas americanistas, algo así como si se enfrentara un ejército con armas nucleares con un ejército con armas convencionales. Esa diferencia. Pero había una segunda característica, y en este caso en perjuicio de los españoles. Eran muy pocos en comparación con la gran cantidad de indios a los que se enfrentaban. Por tanto, el componente de terror, o sea, organizar de vez en cuando actos de terror, cuanto más públicos mejor, fue un componente, pues digamos, fundamental, y yo diría que hasta necesario para la consumación del proceso. Sin embargo, yo digo que eso fue así, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Lo inventó España, no, España no lo inventó. En la antigüedad, acadios, persas, asirios, macedonios, romanos, en la Edad Moderna, ingleses, franceses, holandeses, portugueses, y por supuesto España lo practicaron con total asiduidad. Podríais decirme, y los indios no hacían ese tipo de cosas. También los indios. Moctezuma dominaba su confederación a base de actos de barbarie y de terror. Por eso fue tan fácil, uno de los motivos por los que fue tan fácil después la conquista, o relativamente fácil la conquista por parte de Hernán Cortés. Atahualpa y Huáscar en el Incario, exactamente igual. Atahualpa, dice Gonzalo Fernández de Oviedo, que arrasó la provincia de Tomepumpa y mató a todo el mundo, dice, mató a toda la gente. Y fue tanto el horror que causó que nadie osó moverse en 300 kilómetros a la redonda porque oyeron lo que allí pasó. Y Gonzalo Fernández de Oviedo también dice, efectivamente, que Atahualpa fue el mayor carnicero y cruel que hombres jamás vieran. O sea, ellos no utilizaban la palabra genocidio, pero bueno, viene a decir el mayor genocida que había conocido hasta la historia en esos momentos. Atahualpa, que era el inca, digamos, del Incario, ¿no?, en esos momentos. O sea que no pasa nada, España no inventa eso, ahora lo pone en práctica, y eso sí que hay que reconocerlo porque fue fundamental para la consumación del proceso. Y acabo ya con esta introducción. Aparte de eso, hubo también, amputaciones de miembros, se usaron ampliamente, tuvieron un amplio predicamento en la conquista. Dice el padre de las Casas que esta política fue inaugurada por Cristóbal Colón, quien pensó en infundir tal turbación en los nativos que con solo oír la palabra cristiano las carnes se les estremeciesen. Pero nuevamente quiero decir una cosa, ¿y lo inventó España? En absoluto. Los romanos tenían fama de cortarle las narices y las orejas a todos los esclavos que se alzaban, porque era una forma de causarle gran daño sin mermar su capacidad productiva. Y los españoles y los italianos también lo practicaban con asiduidad en el Mediterráneo con los galeotes. Ya sabéis que las galeras se movían, la fuerza motriz a los remeros, y nadie quería ser galeote porque era una vida muy dura. Cuando había rebeliones, cortaban narices porque intentaban no cortar nunca ni brazos ni manos, porque mermaban la capacidad operativa de las galeras de España. Por tanto, en este ambiente, en esta vorágine de la conquista, es donde se va a desenvolver la figura de Vasco Núñez de Balboa, que pasaremos a analizar en estos momentos. Bueno, empezando con Vasco Núñez de Balboa, el primer problema que tenemos es un problema de fuentes. Me decía Vicente Pastor que este año había habido pocas aportaciones en las comunicaciones a Vasco Núñez, y tiene que ser así, porque hay un problema, que no tenemos fuentes sobre Vasco Núñez de Balboa.
No existen fuentes. ¿Por qué? Porque su ejecución fue injusta y eliminaron pruebas a sabiendas de que la posteridad podría cambiar las tornas, ¿no? Por tanto, sus enemigos, que le sobrevivieron 5, 10, 15, 20 años, se encargaron de eliminar todas las pruebas. Fijaos, Vasco Núñez de Balboa escribió 5 cartas de relación, 5 extensas cartas de relación que hubieran sido como las cartas de relación de Hernán Cortés. Pues se conserva una y una parte pequeñita de la segunda carta de relación. Llevaba consigo a Andrés de Valderrábanos, que era como un secretario que llevaba con él, que hizo un diario. Iba anotando día a día todo lo que iba haciendo Vasco Núñez de Balboa. Se perdió también. Yo lo he buscado durante años. Es imposible, no aparece porque le hicieron desaparecer. Gonzalo Fernández de Oviedo sí lo tuvo en su poder y copió muchas cosas del diario de Valderrábano. Por eso sigue siendo hoy Gonzalo Fernández de Oviedo la fuente fundamental para acercarnos a Balboa, y algunos otros cronistas por referencia, como el Padre de las Casas, como López de Gómez, algún que otro cronista. Por no saber de Vasco Núñez no sabemos nada, no sabemos cuándo nació, es decir, 1475. Bueno, eso es un decir. Lo único que sabemos es que el Padre de las Casas dijo en 1510 que podía tener más o menos unos 35 años de edad, desde entonces 1475. Bueno, fijaos, ni los propios interesados sabían la edad que tenían en ese momento. Hernán Cortés en 5 ocasiones dice la edad que tiene y no coincide en ninguna de las 5. Hace poco me he leído un libro de Lucien Febvre que lo explica. Lucien Febvre, el problema de la incredulidad en el siglo XVI, el caso Rabelais, que él aclara ahí por qué no había conciencia de la edad, sencillamente porque era un mundo muy religioso donde lo terrenal y lo celestial estaban íntimamente ligados y el tiempo no era importante, por lo cual ellos no seguían su onomástica, ellos no seguían, su aniversario. En cualquier caso celebrar la onomástica, pero no el aniversario. Ellos tenían una idea muy vaga de la edad, cuánto menos la tendría el Padre de las Casas, o sea que nació en 1475 o en 1480 o en 1460 o vete tú a saber, lo dijo como una cosa aproximativa. No sabemos cuándo pasó a América y ni siquiera sabemos cuándo fue ejecutado, solamente sabemos que desaparece y debió ser ejecutado en enero de 1519, pero ni sabemos el día ni tan siquiera la semana. Bueno, pues incluso Betania Aran, antes hablamos de ella, hablé de ella con Manuel. Betania Aran, que fue la última investigadora que buscó documentos en serio sobre Vasco Núñez de Balboa para su famosa biografía, ella decía, lo dice en su libro, que cada vez que buscaba documentos de Vasco Núñez de Balboa se encontraba un codicilo, un testamento, una carta otorgada, pero de Pedrarias Dávila, nunca de su enemigo, nunca de Vasco Núñez de Balboa. Bueno, con respecto al héroe, bueno, ya lo hemos comentado antes, Vasco Núñez pertenece al Olimpo de los grandes héroes de la conquista. Aunque las crónicas no sale demasiado bien parado, después fue la literatura romántica, Washington Irving, a partir de ahí otros muchos escritores, Manuel Quintana, los que se encargan de encumbrarlo como uno de los grandes héroes de la conquista. Quizás también favorecido por esa persona que de la nada descubre un océano y es asesinado incluso por las envidias de su propio suegro, ¿no? Como Pedrarias Dávila. Este perfil heroico, bueno, incluso posteriormente se ha consolidado la figura, digamos, la imagen del héroe del pueblo, como Balboa, frente al héroe cortesano que era Pedrarias Dávila. El jerezano, Vasco Núñez, tiene un amplio predicamento en España y en América. En España tiene estatuas, tiene calles, en América muchísimo más, algo se ha comentado ya en la presentación. Tiene desde un puerto en el Canal de Panamá, a la propia moneda, a la Orden de Vasco Núñez de Balboa, que es la máxima distinción que otorga el gobierno panameño. Bueno, y me parece que está bien, yo no estoy en contra de eso, me parece bien que los hechos históricos, los hechos del pasado, pues se rememoren así. A veces estos que hablan contra tal, contra... Si tuviéramos que quitar todo lo que se hizo en un periodo predemocrático, había que quitarlo todo. Había que desmontar el Museo del Louvre, que se hizo con la rampiña de Napoleón por toda Europa. Había que desmontar la Puerta de Alcalá, que le hizo un déspota ilustrado. Me refiero que, por supuesto, los monumentos están ahí para recordarnos el pasado y tienen que seguir estando ahí, como prueba de ese pasado. En lo que sí estoy en contra... es que se le siga dando el tratamiento de héroe o que se intenten ocultar las atrocidades para dar una imagen más benigna de él. Ya hemos dicho antes que la historia no la podemos falsear, ya es hora de afrontar la verdad histórica por dura que ésta sea. Fijaos, hace unos meses salió en toda la prensa, salió en el ABC, en La Razón, yo lo leí del periódico de Extremadura. Bueno, pues salió una noticia, presentación del libro de Vasco Núñez de Balboa en Panamá, el libro de Luis Blas Aritio, dice subtítulo: la publicación muestra que el descubridor del Océano Pacífico fue más pacífico que otros conquistadores. Bueno, vamos a ver, en primer lugar,
bueno, Luis Blas no es ni siquiera historiador. Él aporta el dato como si fuera suyo. Bueno, Carl Sauer, ya a mediados del siglo XX, yo creo que fue el primero, que dijo que fue un conquistador muy pacífico, que trató muy bien a los caciques, que nunca se metió con los indios. Bueno, lo digo que sin justificación, porque el propio Balboa se jactaba de haber ahorcado a 30 caciques. Sin justificación ninguna, vamos, porque el propio Balboa presumía de eso, no podía presumir de otra cosa. Ellos, a más infiel muerto o a mayor número de infieles conquistados, más méritos para el rey para que el rey le concediera mercedes. Históricamente se contrapuso la bondad, digamos, de Balboa frente a la maldad del cortesano Pedrarias. Pero esto no es exactamente así. Fijaos, en un libro de mi profesora Carmen Mena, catedrática de Historia de América, bueno, especialista en Panamá, y además tiene todas las máximas distinciones del gobierno panameño, la Orden de Vasco Núñez, que por cierto aprovecho la ocasión para deciros que viene en noviembre a la Fundación, al Palacio Barrantes Cervantes, a darnos una conferencia de Vasco Núñez, o sea que digo el que pueda que no se la pierda, porque es la máxima conocedora de estos temas. Fijaos lo que dice, es un poco largo, pero lo leo, permitidme que lo lea. Dice, en cierta ocasión, está ahí el texto, alguien atribuyó el éxito de Balboa en sus correrías por el Istmo a la política de atracción y tolerancia desarrollada con los cacicazgos indígenas que invadió. Esta opinión arraigó por mimetismo y con tal fuerza en la historiografía convencional que terminó forjando la leyenda glorificadora del héroe Balboa y sirvió para contraponerla hábilmente con la de su rival, el maligno Pedrarias. Desde luego a Balboa no le faltaban cualidades, pero entre estas no se encontraban la tolerancia ni la compasión hacia el indígena. A cualquiera que se documente en los textos escritos en aquellos días le resultaría muy difícil compartir semejante criterio. Lo dice muy claro, podía tener muchas virtudes, pero la tolerancia y la comprensión con los indios no, era imposible. Por si alguien piensa que yo pienso así, porque mi profesora también piensa así, cualquier otra biografía de Balboa lo refleja así, de Alfredo Castillero, de Manuel Lucena Salmoral o de la propia Betania Aran. Tengo la referencia de ella, fijaos, Betania Aran, que es el último libro importante que ha salido de Pedrarias y de Balboa. Y os extracto lo que dice, muy breve, mucho más breve. Dice, a diferencia de Pedrarias, Balboa encarna al héroe popular. Las calles y estatuas erigidas en su honra son testigos de la constante importancia popular de su leyenda, pero desde luego no es cierto que fuera más pacífico que otros conquistadores. Fijaos, yo creo que está claro, pero en cualquier caso no creo que el debate deba centrarse en discutir cuál era más violento y cuál más sanguinario. Yo no sabría decir si Balboa fue más violento que Pizarro, o Pizarro que Cortés, o Cortés que Pizarro, no sabría decirlo. Tampoco creo que sea relevante. Eran conquistadores, eran guerreros, nada más y nada menos que eso. Y ser conquistador implicaba conquistar territorio, a sangre y fuego. Por tanto, yo creo que no se trata de calibrar la mayor maldad o bondad de los conquistadores, sino de modificar las categorías con las que trabajamos. Bueno, a continuación haremos una pequeña crítica a la hazaña, pero al final tengo un buen extracto de las ventajas, de las virtudes, de los aportes de Vasco Núñez de Balboa. Primero haremos una pequeña crítica. Bueno, en todos los libros de Balboa se habla de la gran, digamos, como dice actualmente Carlos Lumi, de la travesía heroica, la terrible caminata por el Istmo, su travesía heroica. No es cierto. No es cierto, o sea, eso después lo repite Manuel Quintana, otros muchos historiadores. No es cierto. Entre el Cacicazgo de Careta y Tumaco hay 112 kilómetros. Si él lo hubiera hecho en línea recta, y si lo hubiera hecho más o menos en línea recta, lo hizo más o menos en línea recta, pero sometiendo pueblos porque pretendía coger oro, porque el Pacífico era muy bonito pero no producía oro, y él necesitaba oro también. Entonces, primero, fueron 112 kilómetros. Es cierto, como me ha contado algún compañero que se lo he comentado, que no era la autopista 5 la que he venido yo, era la selva amazónica, la selva panameña, muy tupida, pero tampoco iba desbrozando la selva, él iba con guías, iba por, como están esos señores ahí, iba por caminos que tenían ellos allí. O sea, era un trayecto, 112 kilómetros, un trayecto complicado, pero lo que no era una travesía terrible. Cualquier conquistador de América hizo travesías mucho más complejas, no solamente Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Lucas Vázquez de Ayllón y Diego de Almagro por Chile y Francisco Pizarro por el Perú y Hernán Cortés y Cristóbal Dolí. Cualquier conquistador tuvo travesías mucho más duras y mucho más terribles, digamos, entre comillas,
que esta de Vasco Núñez de Balboa. ¿Y cuántos españoles murieron? Ninguno. ¿Y cuántos resultaron heridos? Ninguno. ¿Y pasaron hambre? No pasaron hambre. Fueron abastecidos continuamente por los pueblos indígenas por lo que pasaba. Bueno, pues sencillamente no fue una travesía tan heroica o tan dura como podíamos pensar, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, a nadie escapa que hubo ciertos aspectos cómicos en la toma de posesión y el descubrimiento. Cuando el 25 de septiembre de 1513 van bajando hacia abajo, acercándose ya a Tumaco, un indio le dice a Balboa que desde un cerrito se divisa ya el océano. Él para corriendo a su gente, se sube él para ser el primero en verlo, consciente de que la posteridad pues a lo mejor pues tendría en cuenta eso. Al momento manda a llamar a su tropa y todos suben, se arrodillan, al tiempo que el clérigo de la expedición, Andrés de Vera, entonaba un emocionante Te Deum Laudamus. Bajaron corriendo hacia abajo para llegar hasta la toma, hasta donde estaba la orilla precisamente. Someten a Chiape, al cacique Chiape, que se muestra un poco reticente, pero al final lo convencen. Y en presencia del cacique Chiape, con los selecciona 27 hombres con sus mejores galas y vadean el océano hasta media rodilla, con el invicto pendón de Castilla en la mano izquierda y blandiendo con la espada con su mano derecha. ¿Qué pudo pensar el cacique Chiape que vivía allí cuando veían a los españoles tomar sus tierras y hasta sus aguas? Pues no lo sabemos, pero no es difícil imaginar su perplejidad. Y es que para las altas culturas, para la historiografía tradicional, el Océano Pacífico no existía antes de 1513. Es decir, las antiquísimas culturas chinas y japonesas estaban a orillas de un océano que no era más que una entelequia marítima. En tercer lugar, me imagino que todos lo sabréis, pero bueno, por si acaso, aunque es una obviedad, cuando descubre el Pacífico se trata del descubrimiento del Pacífico americano para los europeos. El Pacífico asiático estaba más que descubierto, los chinos estaban navegando del siglo XI, pero además como una gran potencia naval. Después se recluyen, cuando tienen invasiones en el interior, dejan un poco el tema naval y se recluyen, pero ellos estaban navegando por el Pacífico. Los propios portugueses estaban navegando ya por las Islas Molucas, allá por la zona de Indonesia, desde mucho antes que Vasco Núñez de Balboa. Los indios, evidentemente, los incas, que era una gran civilización, navegaban habitualmente por el Pacífico. O sea, que cuando hablamos de descubrimiento del Pacífico nos referimos al Pacífico americano por los europeos, ni a otros pacíficos, ni al Pacífico asiático, ni al Pacífico por otra serie de personajes que sí que lo conocían sobradamente. Yo creo que es una obviedad, pero creo que hacía falta o que era importante recalcar eso. Después, en tercero o en cuarto lugar, conviene insistir, siempre se habla del descubridor porque descubre el Pacífico, pero Vasco Núñez de Balboa nunca fue un descubridor, él era un conquistador por siempre. Él nunca lo hacía o no lo hizo por afán de descubrir, sino por encontrar oro. Era su obsesión. Pero no lo digo yo, diré qué cosa dice Esteban, no lo digo yo. ¿Qué dice Gonzalo Fernández de Oviedo? El principal intento de Balboa era conseguir oro, e indios e indias de que se sirviesen. Fue Panquiaco, el hijo de Comagre, el que, harto ya de que los españoles no se saciaban nunca de oro, le dirá: mira, más allá, al otro lado hay otro océano, navega varios días y hay un pueblo que come con vajillas, con vasos y con platos de oro y de plata. Era un recurso habitual de los indios decir siempre más allá. Fuera mentira, como pasó en el Dabaibe. Dijo, allí hay, más abajo hay, y no los había. Era el recurso habitual de los indios, era decir más allá hay gente con más oro, a ver si conseguían quitarse de encima a los españoles. En este caso era verdad, ellos habían oído hablar de los incas, habían tenido alguna referencia del imperio inca, y efectivamente era cierto. Y ahí que va Vasco Núñez de Balboa buscando oro. Fijaos, antes puse una diapositiva, estoy adelantando, a ver, esta sí. Antes puse, eso, fijaos. Él hace la ruta de Careta hasta San Miguel, después se pierde mucho, porque tarda 5 meses, porque se entretiene muchísimo. Pierde tiempo en ir a la Isla Rica, la Isla de las Perlas, porque le informan que hay muchas perlas allí, que puede traer un cargamento de perlas importante. Y va, y a la vuelta no vuelve por el mismo camino. Tira más al norte y va por los cacicacos de Teoca, de Pacra, de Bonaima, de Chioricio, antes de llegar a Careta. ¿Por qué? Porque ya había robado lo que había de Careta hasta San Miguel y pretendía robar otros pueblos. Más o
menos para conseguir liquidez, ¿no? Eso, las expediciones costaban dinero. Y se presenta después, vuelve a Careta y va a Santa María de la Antigua y se presenta con 2.000 pesos de oro, un cargamento impresionante de perlas, algodón y 800 indios naborias, ¿sí me entienden? 800 indios esclavos. Ese es el cargamento que trajo él. Unos 2.000 pesos de oro, bueno, que yo he hecho una traducción, no lo publicaría, no lo pondría en la publicación, pero así para andar por casa, unos 500.000 euros aproximadamente. Bueno, pues ese Vasco Núñez Balboa le movía el afán de encontrar oro. No pasa nada, era así, no pasa nada, pero que él descubre y el mérito del descubrimiento se le debe a él. Pero no era su objetivo tanto el descubrimiento como encontrar nuevos pueblos que le proporcionasen oro y riqueza. Bueno, y otra cosa más. Bueno, los indios, bueno, he puesto esa foto, es curiosa esa foto, los indios Cuevas y los indios de Panamá le entregaban los pectorales de oro para tenerlos con ellos. Y los españoles le llamaban patena. Es curioso que ellos siempre asimilan a lo que conocen. ¿Qué conocía por la patena? Y me han entregado 5 patenas, o 7 patenas, o 3 patenas, el platillo de oro donde se pone la hostia consagrada. Bueno, pues siempre esos discos que llevaban los guerreros importantes lo entregan, eran de oro, y le llaman ellos esa curiosidad, le llaman ellos patena. Bueno, finalmente, por supuesto, el descubrimiento del Pacífico fue tan positivo para Europa, como, digamos, negativo para el Tahuantinsuyo, ¿no? La fundación del Panamá Viejo supuso la apertura de la puerta del Tahuantinsuyo. Desde ese mismo momento, el gran imperio de los incas tenía los días contados. Claro, cuando se libran de Balboa lo ejecutan, Pedrera está viejo y ahí está Francisco Pizarro, que está siempre detrás, a la espera, aprovecha su oportunidad. Él no estuvo implicado en nada, él estuvo un poco ahí en una segunda posición, en un segundo lugar, esperando su oportunidad. Desaparece Balboa, que es el que hubiera ido primero, probablemente en primer lugar, a buscar el imperio de los incas. Pedraria es un hombre viejo, pronto lo destituyen y se va de allí, y le queda el camino despejado a Francisco Pizarro. Para todos muy positivo, para el imperio de los incas no, tenía los días contados. Bueno, Balboa, como buen conquistador, pagó con su vida las codicias propias y las ajenas. Todos los dúos funcionaron mal. Balboa, cuando descubre el Pacífico, manda una carta urgente al rey para hacerle saber su descubrimiento y que lo nombre gobernador, pero llega tarde. El rey ha nombrado ya como gobernador a Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, y entonces solamente le puede conceder el título de adelantado y supeditado siempre a Pedrarias Dávila. El choque de trenes estaba garantizado. Todos los dúos acabaron mal, Nicuesa y Ojeda, Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias Dávila, y por supuesto después el famoso Diego de Almagro y Francisco Pizarro, que acaban los dos muertos, ¿no? O sea, toda esa bicefalia de grandes líderes, siempre acababa mal. Por tanto, al final acabó mal, hicieron lo indecible para acabar bien, pero no, incluso Quevedo, el obispo, buscó el matrimonio de Balboa con la hija de Pedrarias pensando que ya se iba a solucionar el problema. No, se fue Quevedo a dar una vuelta por allí por Panamá y cuando volvió se habían enzarzado en un enfrentamiento los dos y acabó con la ejecución injusta, por supuesto, de Vasco Núñez de Balboa. Y bueno, lo que os decía antes, ¿qué méritos tuvo, no? O sea, estamos aquí celebrando la efeméride, bueno, pues tuvo sus méritos, ¿no? Primero, en primer lugar, siempre pretendió establecer enclaves estables, siempre. Él estuvo presente en la fundación de Santa María de la Antigua, que ejerció una influencia en la costa atlántica panameña similar a la de Veracruz en torno a México, ¿no? Más al norte, ¿no? Por tanto, eso es un mérito que hay que atribuirle a él. En segundo lugar, fue él el que consiguió verificar la existencia del Pacífico al otro lado. Colón lo buscó mucho tiempo, nunca lo encontró. Otros lo buscaron, no lo encontraron, fue él. Sería buscando oro, sería en las condiciones que fuera o por lo que fuera, pero lo encontró él. Dice Gonzalo Fernández Oviedo, que lo cita otras veces para mal, ahora lo cito para bien. Dice, pero este servicio de este descubrimiento de la Mar del Sur y ser el primero de los cristianos que la ha habido y con grandísima diligencia que lo buscó y halló, a solo Vasco Núñez se debe este trofeo. O sea, el propio Gonzalo Fernández Oviedo reconoce que aunque no iba buscando eso en un primer momento, porque bueno, sí iba buscando eso, pero pensando que al otro lado del océano habría pueblos ricos que le podrían proporcionar oro. Fue él el que lo descubrió, ¿no? Y por tanto ese mérito habrá que atribuírselo a él. En tercer lugar, no solo descubrió el Pacífico, sino también por un afán crematístico, como casi siempre, fue el primero que construyó bergantines para ir a la isla de las Perlas, precisamente, que vimos antes, y por tanto el primero que navegó por el primer europeo que navegó por el Pacífico americano. También habrá que reconocerle ese mérito. En cuarto lugar, fue uno de los más genuinos conquistadores.
una persona que estaba dispuesta a matar y a morir por conseguir honra y fortuna, y así lo hizo. Gonzalo Fernández de Oviedo, que no ocultaba su simpatía hacia él, decía que aunque no le faltaba codicia, era una persona muy valerosa en el combate. Y en quinto lugar, fue una persona querida por su gente, por los suyos. Y dice Oviedo que ello porque curaba y ayudaba a sus hombres como a hijo o hermano suyo, y siempre lo recompensaba con generosidad. Bueno, por tanto, está claro que fue leal con las personas que confiaron en él, aunque por desgracia pocos de sus hombres le fueron al final de su vida recíprocos. Bueno, y para concluir, bueno, ya hemos dicho antes, este es el monumento en Panamá, en Jerez, en Madrid. El jerezano pues ha tenido un amplio reconocimiento, ya lo hemos comentado antes, tanto en España como sobre todo en Panamá, porque queramos o no, y aparte en Panamá es un personaje querido, me consta, es uno de los padres fundadores de la patria panameña, así se le considera, y bueno, y habrá que entender que eso fue así. No significa nada, en el contexto que actuara de la conquista no tiene nada que ver con que se le reconozca ese mérito. Yo estoy a favor de que se reconozcan estas efemérides, que se reconozcan estos personajes, que tengan su reconocimiento y sus monumentos, pero creo que debería haber algunas condiciones también. Primero, saber exactamente lo que conmemoramos, y otra, aprovechar la ocasión para trazar puentes entre Europa y América, fomentando la cooperación y aprendiendo de las experiencias traumáticas del pasado. Tampoco estaría mal, de paso, recuperar la memoria histórica, rescatando del olvido a los perdedores, a las miles de víctimas que murieron luchando contra unos extranjeros que terminaron destruyendo su mundo. Conocemos bien a los vencedores, pero bastante mal a los vencidos, a esos caciques, a Pocorosa, a Chiape, a Teoca, y a miles de pobres indios que murieron en las colleras donde transportaban el oro y los víveres que previamente les había sido robado. Este recuerdo del pasado, con todo su dramatismo intrínseco, nos podría animar en nuestro empeño por crear un mundo mejor y más justo para todos. Su ejecución en Acla fue una auténtica canallada, totalmente injusta, porque ni hubo rebelión contra la autoridad vigente, ni hizo nada diferente de lo que hacían habitualmente el resto de sus compañeros. Bueno, en enero de 1519 fue conducido al cadalso mientras el pregonero voceaba: esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor y don Pedrarias Dávila, su lugarteniente, por traidor y usurpador de las tierras sujetas a su real corona. Ahora bien, quien a hierro mata, a hierro muere, y eso exactamente fue lo que le ocurrió al extremeño. Él condenó una muerte segura a Diego de Nicuesa. Pedrarias Dávila mandó asesinar injustamente a Balboa, Sebastián de Belalcázar a Jorge Robledo, Hernán Cortés a Cristóbal Dolid, Hernando Pizarro a Diego de Almagro el Viejo, Diego de Almagro el Joven a Francisco Pizarro, etcétera, etcétera. Como podemos observar, la conquista no solo implicó la desaparición del mundo de los vencidos, sino también de un sinfín de traiciones y asesinatos entre los vencedores. Probablemente el adelantado Vasco Núñez, el hombre del tonel, no fue más que otra víctima de la vorágine de la conquista, que se llevó por delante no solo a millones de indios, sino también a cientos de conquistadores, adelantados, descubridores, ambiciosos y visionarios. Tanta mala fortuna que decía Gonzalo Fernández de Oviedo que nadie en sus cabales querría llevar el título de adelantado, porque todos acababan mal. Toda una generación de guerreros cegados por el ansia de honra y fortuna que terminaron sus días de manera tan dramática como los amerindios a los que sometieron con la coartada de la civilización. Y por último, estas palabras: restituyamos a Balboa al terreno de la historia. Núñez de Balboa fue un conquistador con todo lo que esa palabra indica. No intentemos ver en él aspectos bondadosos humanitarios de los que él mismo se ruborizaría. Es todo.